desmayamos. Vemos acá la palabra, no nos cansemos, pues de hacer el bien. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestra labor? Sembrar para la vida espiritual, sembrar en el camino del Señor. Y ahí es cuando la semilla cae de la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. Dice la palabra, hará el campo y no sembré entre espinos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar esos espinos a través del pedir perdón, para que esa semilla entre, para que esa planta crezca y para que a su tiempo se vean los frutos espirituales, como enseñaba ayer. Primeramente, la planta va creciendo, pero no tiene fruto. Y así también, internamente vamos creciendo, pero no se ven los beneficios un primer tiempo. Y a su tiempo se ven los frutos. Pero para esto tiene que pasar tiempo. Y como dice acá la palabra, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Vamos a cosechar, pero si no desmayamos, porque el trabajo es constante. Y vemos que una persona que trabaja en el campo, si no va un par de días, los espinos crecen y van a malograr la cosecha. Sin embargo, el que trabaja en el campo va todos los días y limpia la tierra y, como le dicen en el campo, pues vamos a carpir. Entonces va dando vueltas, va sacando todos los yuyos para que esa planta pueda crecer saludable, pueda tener fruto de su labor, de su trabajo. Y así, un poquito, cada día, para que al final tengamos los resultados que queremos. Porque no es liberación de un día, de un momento la oración, de un momento escuchar la palabra, sino que tenemos que hacer el trabajo cada día un poquito, para que al final obtengamos esa liberación que deseamos al final de nuestro trabajo. Dice acá la palabra también, en Hebreos 12:5, dice esto, Hebreos 12:5 y 6. Hebreos 12:5 y 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por Él. No desmayes. Esto es lo que estaba nombrando ayer y hoy también recién. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene que estar, hermano. Y la disciplina nos cuenta de nuestra incredulidad, de nuestro mal proceder, nos muestra nuestro pecado. Entonces, cualquier padre que quiera a su hijo lo va a disciplinar y le va a mostrar el error, le va a mostrar los peligros de la vida, lo va a educar. ¿Para qué? Para que le vaya bien. Y así nuestro Padre Celestial también nos educa espiritualmente, mostrando lo bueno, lo que debemos hacer, nuestras obligaciones en esta vida y también nuestros defectos, la forma incorrecta de actuar. Y dice acá la palabra, ni desmayes cuando eras reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Por qué no se disciplina al Señor? Porque nos ama. Porque nos ama. Entonces no desmayes, dice, cuando eres reprendido. No te desanimes, porque es para tu beneficio. Un padre a un hijo lo disciplina para el beneficio. Entonces le muestra los errores. ¿Por qué? Porque el joven es falto de experiencia, porque no conoce. Uno que ya caminó la vida, conoce los peligros, conoce lo que conviene y lo que no conviene. Entonces le va enseñando a través de la experiencia que va pasando. ¿Qué pasó? Porque uno le va a enseñar su experiencia. Si uno no tiene experiencia, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? No le puedes enseñar. Entonces, ¿de qué hablas en la disciplina a tu hijo? Le hablas de tu misma experiencia. ¿Qué te conviene? ¿Cómo hacer? ¿Cómo actuar? ¿Cómo dirigirte en la vida? ¿Cómo conducirte? ¿Cómo manejarte? Te va a enseñar siempre, el padre va a enseñar la experiencia al hijo. ¿Para qué? Para que le vaya bien todos los días de su vida, dice la palabra. Entonces, cuando viene la corrección, no es mal, le dice, sino que tenés que tomar esa corrección, tenés que pedirle perdón, Señor, perdóname, del desánimo, de la carga de la opresión, porque muchas veces, cuando somos disciplinados, el Señor intenta libertar, pero al haber esa contradicción en la palabra, el enojo,
la pelea y el altercado contra el Señor, entonces uno se va peor. Entonces, ya se va sin saludar, se enoja, hay mucha discusión, mucho desacuerdo, uno le toma el desánimo, si no alterca, le toma el desánimo y no quiere venir más. ¿Por qué? Porque me desaniman, en lugar de alentarme, como dicen muchos. Yo quiero aliento, pero acá te oprimen, te hunden, y es todo lo contrario, hermano. Cuando uno entiende la disciplina, es para nuestro beneficio. Y en eso tenemos que pedir perdón, porque ya ahí estamos incumpliendo la palabra. Estamos en incredulidad. Y entonces se empieza a atormentar nuestra alma. En esta semana toqué lo del día del reposo. Y dice en el 3:19 de Hebreo que no entraron en el reposo del Señor a causa de su incredulidad. Entonces, eso es lo que nos pasa. ¿Por qué no reposa nuestra alma? Porque tenemos incredulidad a la palabra. La palabra dice que somos perfectos o imperfectos. La palabra dice que somos pecadores, que tenemos pecado al menos. ¿Y por qué cuando viene la disciplina nos enojamos? Si nos está diciendo una verdad. Nos expone el pecado para descubrirlo. ¿Y quién se enoja atrás de nuestro enojo? O sea, ¿cuál es el enojo? La vieja esencia, Satanás, que no quiere ser descubierto. Siempre lo enseñaba mi mamá y ahora me viene a la mente. Siempre es Satanás que no quiere ser descubierto, que te trae enojo. Entonces, cuando te señala el pecado, uno tiene que pedir perdón, tiene que confesar. Y si no tiene entendimiento, hay pecados que yo no lo entiendo todavía. Y voy a contar esto como experiencia, porque eso también me trajo mucho cuestionamiento, ¿no? Una vez la hermana Vicky me reveló que que yo estaba hablando con una mujer morocha en el trabajo. Y que bueno, o sea, como que me quería llegar a eso. Y yo, primeramente, no trabajaba en el sector de mujeres, tenían otros horarios, no teníamos contacto con las mujeres. Y digo, nunca lo entendí, hasta ahora no lo entiendo. ¿Por qué fue? Pero tampoco pedí dirección, dije directamente no, esto es mentira. Tampoco pedí la dirección, como para entender de qué se trataba eso. Y es más, con mis pasiones, con mi sexo, iba buscando a ver qué morocha podía caer. Eso, porque estaba en la carnalidad mismo, o sea, vivía una vida carnal. Pero nunca entendí esa visión. Y hay cosas que no vamos a entender, pero le tenemos que pedir el entendimiento al Señor. Hay cosas que tal vez son verdades y hay otras que no. Hay otras que pegaron mucho en el sentido de decir, se cumplió esto, sí. Yo hay cosas que no entiendo, y como contaba que había visto un sueño lo había soñado mi mamá, y mi mamá me reprendía o me decía un pecado, que yo me enojé muchísimo en el sueño y no estaba de acuerdo, y le dije, y agarré y le grité, pero con toda la fuerza, ¡mentirosa! Le dije, porque no estaba de acuerdo, porque no lo veía, porque no lo hice naturalmente, al menos en ese sueño no lo comprendía. Pero después también la abracé con toda mi fuerza. O sea, nos caímos en el piso y la abrazaba y le decía, mamá, te amo, mamá, te quiero, te amo. Y la abrazaba y le daba muchos besos. Y me mostraba ahí, o sea, lo que entendía de mi condición. Hay pecados que no entiendo, pero hay ese fuego, ese deseo, la otra parte que quiere servir al Señor, que tiene ese pequeño amor, al menos por el Señor, ese pequeño amor por el Señor, ese pequeño deseo, y eso es lo que nos trae acá, lo que nos impulsa. A ver, también me sentía, y le contaba esto a los chicos, también me sentía mal, y me estaba muy enojado, pero en todo ese enojo sabía, digo, me van a reprender, me van a decir esto, lo otro, y ya van a empezar. Y subía, o sea, en el sentido que estaba ahí, digo, no voy a ir, ya estaba acá adentro, porque me traía la presencia del Señor mismo, me traía. O sea, sentía el deseo, o sea, el deseo de no querer venir, pero también ahí había un fuego
que me traía, como decía Jeremías, no obstante ardía el fuego en mí. Me trae, porque no puedo hacer otra cosa que no estar en la casa del Señor. En mi vida, o sea, me da la convicción por la palabra, para esto me puso, y bueno, si me tienen que ir, es como que me estoy entregando a que me digan de todo, digo, a que me empiecen a maltratar, a que me empiecen a gritar, a que empiecen a acusarme de la palabra, decirme esto, lo otro. Pero iba como voy al degollate, como dice la palabra, pero en este caso para mi beneficio. Para mi beneficio, porque digo, no voy a ir, ya estaba acá, adentro, ya estaba orando, ya estaba escuchando la palabra. Y esa es la presencia del Señor con misericordia, muchas veces nos trae. Algunos tal vez no quieran ni venir. Algunos lo traen, tal vez la esposa, o el esposo obligado, no sé cuál es el trato de cada uno. Vienen por obligación, otros porque viene el hijo, otros porque quiere salvar a la familia, y vienen obligados, pero vienen, porque es la misericordia del Señor que nos trae. Entonces, vemos que dice acá la palabra, no desmayes cuando eres reprendido. Ese desmayo espiritual que significa la incredulidad, el abandono, el desmayo, el desgano, el no querer trabajar en el servicio, es fatigoso, es duro, esto que nos están pidiendo. Como dijo Pedro en un momento, dura para crecer, ¿quién la podrá oír? Pero también reflexionó y dijo, ¿dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer fuera de la presencia del Señor? ¿Dónde vamos a tener descanso? Si no podemos ir contra la verdad revelada. Cuando se te reveló, vos podés ir contra tu mente. Lo que dicta tu mente va a ser tu estilo de vida, tu conducta. Y cuando te revela la verdad, ya no podés ir contra la voluntad del Señor. Entonces, vemos que nos trae, a pesar de que no queremos, porque ya la verdad está revelada. ¿Y qué queda ahí? Solamente trabajar nuestro pecado de incredulidad. El pedir perdón, porque decía, esa palabra de reposo, dice, no entraron a causa de la incredulidad. ¿Y por qué no tenemos reposo en nuestra alma? ¿Por qué no tenemos descanso? Por causa de la incredulidad. Entonces, todo ese altercado te lleva fuera de la presencia del Señor. Tormento terrible, que no disfrutás de la palabra, cuando la palabra debería ser como miel, dice en su misma palabra. Como miel, pero cae amarga, cae chocante, como ajenjo, como hiel. Y dice la palabra también, lo probé, fue dulce a mi paladar. En un momento hablamos toda la palabra, lo escuchamos, pero cuando entró en mi estómago, fue amargo. Cuando llegó el trato de mi vida, fue amargo. Entonces ahí nos muestra nuestra condición. Y en eso tenemos que pedir perdón. En eso tenemos que confesar. Cuando llega esa amargura a nuestra vida, el mirar la vida del otro, el mirar el trato del otro, el mirar la vida de nuestro vecino, de que comencé el evangelio me va peor. ¿Por qué no puedo vivir tranquilo como el vecino? No le dice nada, está todo bien, ¿no? A nosotros nos vienen disciplinados como criaturitas, nos vienen corrigiendo, no, esto es pecado, lo otro, y al final todo es pecado. ¿No puedo hacer un asado? No, es pecado. No puedo salir con mi familia, es pecado. Todo es pecado, todo es placer mundanal. Entonces, ¿para qué vivimos? Entonces uno empieza a altercar y empieza a llevar a los extremos la palabra. Cuando la palabra no lo declara así, pero lo llevamos a los extremos porque ya hay un desacuerdo grave. Y dice así la palabra de Dios en Juan 21:20. Juan 21:20 y 21. Esta enseñanza dice así. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. Él mismo en la cena que se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que se quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Vemos, ¿qué de este? ¿Qué de este? Siempre miramos los que vienen caminando con nosotros, los que vienen al costado, los que vienen más atrasados espiritualmente. ¿Y qué de este, Señor? ¿Qué de su vida?
vos me estás pidiendo que yo te siga, pero ¿qué de este? Y le dice, acá el Señor le contesta, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? ¿Qué te importa la vida de los demás? O sea, en el sentido, vos no tenés que mirar el trato ajeno. Si viene corriendo atrás, si sabe menos la palabra, si, a ver, el Señor no le está pidiendo cuenta, o le está pidiendo cuenta, pero no se está humillando, ¿qué a ti? ¿Qué a ti el beneficio para tu alma? Cuando te está pidiendo, ¿por qué? Porque va a ser como Jesús tenía la vista puesta en el galardón. Estaba sufriendo la cruz. Y primeramente el trato de un sufrimiento en nosotros. En nosotros es un sufrimiento. Pero cuando tomamos la cruz, cuando pedimos perdón, después va a venir la recompensa. Que el otro que viene atrás todavía no la tiene. Que el otro que viene atrás todavía no comprende. Que todavía no le llegó esa bendición. ¿Por qué? Porque todavía no entró en el trato. Entonces nos va pidiendo ese trato, esa dedicación, ese pedir perdón, ese decir, acá como le dice el Señor, sígueme tú, sígueme tú. Entonces, esto es lo que justamente nos va pidiendo el Señor, que no nos importe la vida de los demás. Nosotros tenemos que hacer solamente lo que corresponde, lo que nos pide el Señor a través de la palabra, lo que nos pide la voluntad. Porque si otro, a ver, si otro va y roba, ¿vas a seguir la misma conducta? Me imagino que no. Me imagino que no. Entonces, vemos, hermanos, que el Señor todo nos va a trazar para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Aunque parezca sufrimiento, pero lo que no se quiere disciplinar, lo que nos parece sufrimiento, es lo de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es parte tuyo. Por eso cuando te disciplinan, parece que sacan una parte de tu vida, se desgarra, te muere, porque te está tocando eso que tanto amás, que tanto querés, esos pecados que son arraigados de años, parte de tu vida te están arrancando. Entonces eso lo quiero. Y dice acá la palabra, también en 1 Corintios 9, 25. 1 Corintios 9, 25 al 27. Dice así la palabra. 1 Corintios 9, 25 al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. De todo se abstiene. De todo se abstiene. ¿Vemos acá la palabra? Aquel que lucha de todo se abstiene. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el atleta o el Hijo de Dios no tiene que llevar una vida descontrolada fuera de la palabra. El atleta es así, el deportista es así. O sea, lleva una vida disciplinada. ¿Para qué? Para ganar, para triunfar en el deporte. Y así también nuestra vida, nuestra conducta tiene que ser disciplinada para obtener el premio. Y dice acá la palabra 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo. Otra versión dice, disciplino mi alma, disciplino mi vida, o sea, la está poniendo a entrenar. Entonces, ¿por qué? Porque de todo se abstiene. Entonces, nuestra vida es un abstenerse del pecado, el pedir perdón de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nos llevemos ese estilo de vida mundana que nos trae pérdida, que nos trae destrucción. Entonces dice la palabra disciplina. Entonces eso es lo que cuesta, disciplinar, acostumbrar a una vida santa, a una vida de oración, a una vida disciplinada, de escuchar la palabra, de estudiar la palabra, de pedir perdón, confesar nuestro pecado, de hacer la voluntad del Señor. Esa es la disciplina para nuestra alma, porque nuestra alma está desacostumbrada. Entonces, ¿cómo vamos a ganar el premio, hermano? No vamos a tener el descanso, no va a haber liberación. ¿Por qué? Vemos acá la palabra, otra vez lo leo. Golpeo y lo pongo en servidumbre, lo pongo al servicio mío o al servicio de Dios. O sea, estoy disciplinando, no siendo que habiendo sido heraldo, instructor, guía para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y en este caso, yo enseñaba por mi experiencia. Estoy predicando la palabra. ¿Cuántas veces enseñé que hay que humillarse, que hay que pedir perdón, que hay que confesar el pecado? Pero esta vez me engañó Satanás. Entró Satanás, me endureció Satanás, me hizo enojar Satanás, me robó la presencia
Satanás. Y eso es lo que puede pasar. Uno instruye la palabra, pero cuando, como le pasó a Job, cuando te toca a ti, dice, cuando viene a ti la desgracia, te turbas. La turbación de espíritu, la falta de descanso. Cuando viene la disciplina, instruimos a todo el agro. Yo creo que a uno le predica al hermano, le predica a la madre, le predica a los hijos, pero cuando le toca a uno, no se turba el alma, no se turba el alma. Viene el enojo, el altercado, la contención. Porque yo puedo decir, yo me disciplino, sí, yo pido perdón, acá estoy hablando del perdón. Yo mismo tengo el pecado, estoy confesando el pecado, pero cuando otro me dice mi pecado, que yo lo sé lo que tengo, ¿por qué me enojo? Entonces el tema, hermano, cuando uno disciplina no es más. O sea, en el sentido lo está usando el Señor, pero tengo un rechazo a la disciplina. Y solamente, ¿por qué cuento acá lo que me pasó a mí? Por misericordia del Señor, porque el Señor me está usando como un instrumento para transmitir su voluntad, para transmitir la cruz, la manera. Por eso lo estoy diciendo. Por eso lo estoy diciendo. Yo pienso que así es con cada uno. Todos confesamos acá. Pero cuando estamos en la silla y nos está mostrando nuestro pecado, ahí es que trae el enojo. Todos decimos, tengo pecado. Tengo defectos, soy caprichoso, soy enojón, soy murmurador, soy justiciero. Todos decimos eso. Pero cuando lo dice, cuando no lo es. O sea, esto es como cuando se dice, ¿no? Cuando se dice, uno va hablando mal de su marido o de su mujer. Vos lo puedes hacer como marido o como mujer, hablar mal de tu cónyuge. Pero cuando viene otro y te habla mal, no te hace enojar. No le decía, a mí me dijeron una vez, cuando vas a hablar mal de mi esposo, mejor lavate la boca con la bandina. Y es así. Podemos hablar mal nosotros. Y así también podemos hablar mal de nuestra vida nosotros. Pero cuando el Señor te dice, a ver, si te vas a sujetar, si vas a aceptar la corrección, nos hace enojar. Y entonces ahí salta nuestra bendición. La espada de Pedro, como enseñaba en esta semana. La espada de Pedro. ¿Cómo hablamos tanto de la santidad? Y muchas veces hablamos tanto. Decimos, no, tenemos que orar 2 horas más, 3 horas más, 4 horas más. Y tal vez muchos cumplen esa palabra. Pero después cuando se presenta un altercado contra un hermano, empiezan a lastimar. Y eso es lo que me traía, ¿no?, en la cabeza la palabra. Se cuela el mosquito y se deja pasar el camello. Hay grandes errores en nosotros como instrumento de Dios en la congregación, en los manejos. Mostramos por un lado vida de oración, vida de santidad, estar disciplinado, estar todos los días en la casa del Señor. Pero por el otro lado, cuando viene ese espíritu de violencia, pelea, golpes, maltratos, discusiones, pleitos, malas palabras, murmuraciones, contiendas, falta de paciencia, intolerancia. Y ahí es cuando se cumple la palabra, que vamos volando verdaderamente el mosquito, pero por el otro lado pasa el camello. Entonces, ahí están nuestros grandes errores. Hay grandes pecados que no vemos, pero tenemos una santidad que no cumplimos, o decimos, oro tanto, me congrego tanto, voy todos los días a la palabra, predico todos los días, tengo palabras siempre, pero después nuestro actuar demuestra todo lo contrario. Los frutos espirituales son como la higuera que no tenía frutos. ¿Por qué? Porque está incluida nuestra vida. La falta de reposo. No entramos porque no tenemos en ese reposo, porque no tenemos fe a la palabra, la incredulidad. Y dice así la palabra también. Primera de Corintios 15:58. Dice así la palabra, 15:58 de Primera de Corintios. Así
hermanos, estad firme y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. O sea, tu trabajo tiene paga, no es en vano. Pero primeramente hay que trabajar. El labrador, para participar de su fruto, dice, debe trabajar primero. Primeramente la labor. Y después al final de la jornada está la paga. Y como lo dice en Proverbios también 14:23, que en toda labor hay fruto. Hay frutos, hay paga, entonces la recompensa está. Vos cuando entras al trabajo, en lo natural, no cobras el primer día, sino que tenés que esperar 30 días, algunos semanalmente, algunos quincenalmente, para cobrar. Entonces, la paga está después. Cuando contrató obreros, en la palabra, el Señor dice, ¿qué andan haciendo acá? Estamos desocupados, no nos contrata nadie. Entonces, Él dice, yo le voy a dar lo que corresponde. Le voy a dar, pero primeramente trabajo. Y entonces así también, si hay trabajo, va a haber recompensa. Pero para esto primeramente tenemos que pedir ese perdón, ver nuestro pecado, trabajar nuestro pecado, labrar nuestra tierra, el pedir perdón para que vaya creciendo, como dice acá la palabra, estar firmes y constantes. La firmeza. La firmeza habla de fe. Habla de fe. No habla que un día estés bien y otro día mal. Y constante, dice la palabra. Entonces, vos querés la paga de todo un mes, tenés que trabajar todo el mes. No podés trabajar un día a la semana y que pretender cobrar todo el mes. O pretender cobrar bien para tu sustento. No podés actuar así. Entonces tienes que estar firmes y constantes. Entonces, en ese trabajo que nos pide orar en lo natural, ¿no? Nos pide hacer el trabajo. Nos pide que no faltemos, nos dan el premio a través de nuestra asistencia. Entonces, de la misma manera con el Señor, vamos a tener recompensa, pero tiene que ser unos firmes y constantes. Uno quiere trabajar muchas veces, pero imagínese un agente del campo que se va y limpia la tierra una vez al mes. ¿Va a tener un resultado? ¿Va a tener la cosecha? No va a haber, hermano, no va a haber, porque no está la labor. Entonces, así tiene que estar uno firmes y constantes, trabajando esa tierra, confesando el pecado, para que ese trabajo no sea en vano, porque el Señor quiere pagar. Y finalmente en Santiago 5:7 dice esto la palabra. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y dice en esta segunda parte, la que vamos a desarrollar: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. Con paciencia, dice. Espera. Y eso es lo que no tenemos muchas veces. La paciencia. Nos impacientamos, queremos todo ya, queremos de un día para el otro, que cambie nuestra vida del Señor, que sea todo en visión. Y esto tiene que ser de a poco, hermano, a través de confesar nuestro pecado, como dice la palabra, aguardando con paciencia la lluvia temprana y tardía. Antiguamente se esperaba, después del tiempo de verano, la tierra estaba dura, la tierra estaba resquebrajada, y entonces se esperaba esa primera lluvia para ablandar la tierra. En esa primera lluvia, cuando se ablandaba la tierra, lo que se hacía era que se sembraba la semilla. Entonces, después había lluvia intermedia, pero era una lluvia liviana, por eso habla de la lluvia primera y la última. Después iba creciendo la planta. Después, para tener el fruto, necesitaban la lluvia tardía, la última lluvia, para que el fruto sea abundante. Y así también, hermano, necesitamos esa lluvia primera, como lo dice el ejemplo acá, para ablandar nuestra vida. La misma presencia del Señor para ablandar esa tierra dura, esa tierra resquebrajada, esa tierra que nos sirve inservible. Y como dice también, la lluvia tardía. Necesitamos la última lluvia. ¿Para qué? Para que den los frutos. Esa lluvia que para el fruto, entonces habla de una constancia, de una perseverancia.
En el Paraguay no lo son, siembran el algodón. Si no llevan las últimas lluvias, antes de la cosecha, el algodón, como le dicen, sale, ellos dicen pirú, sale débil. No es una cosecha abundante, apenas van sacando las copias. Es una cosecha malograda, una cosecha perdida prácticamente. Por eso necesitaban la última lluvia. Así nos enseña este ejemplo, hermano, que nosotros comenzamos muchas veces bien y sentimos la presencia del Señor. Y cae lluvia abundante en nuestra vida, pero después vamos perdiendo ese gozo. Y ya no cae la lluvia en nuestra alma. Entonces no tenemos los frutos que deseamos. Vamos perdiendo el gozo, vamos perdiendo el interés, vamos mirando estilos de vida ajenos que nos van trayendo poco a poco, en lugar de tener la vista en Jesús, en lugar de pedirle perdón. Señor, quiero sentir esa presencia, como se habló en esta semana a través del instrumento, que dice: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Se pierde ese interés, ese primer amor, ese gozo que sentíamos en un primer momento, esa atención de la palabra, ese deseo por querer aprender, tener apertura de la palabra para predicar al otro, ese fuego ardiendo, se ha perdido. Entonces, vemos que nos va hablando, lo que me pasó a mí, nos va hablando esto. Mi experiencia nos va hablando esto. El enfriamiento por mirar el estilo de vida, no solamente de tus hermanos, el vecino, el mundo, la corriente del mundo. Entonces ya no tenés la vista en Jesús. ¿Y qué pasa? Ahí perdés el gozo, la motivación, viene la opresión, viene el cansancio y se apaga ese fuego, se apaga ese deseo. Necesitamos, hermano, quebrantarnos. Necesitamos pedir perdón en esto para que tengamos la vista puesta en Jesús, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Trabajar y trabajar y trabajar el pecado, porque todo labor tiene su recompensa, tiene su paga. El Señor no miente, hermano. El Señor no miente. Cuando trabajas el pecado, te empezás a libertar y empieza a volver otra vez a encenderse ese fuego que nunca, dice, que en el altar de Dios, el fuego de Dios tenía que estar siempre encendido. Siempre le ponían leña, siempre le ponían el combustible, siempre estaba vivo, que simbolizaba la presencia del Señor. Y así también en nuestra vida, de la misma manera, hermano, tiene que estar siempre encendido esa motivación, porque cuando el fuego se apaga, hermano, ya no te toca nada, ya se apaga el deseo, se apaga el interés, se apagó el interés por la palabra, el aprendizaje, todo, hermano. Perdemos todo. Y por eso mismo tenemos que trabajar esos pecados, hermano. Que no miremos hacia las personas, que miremos solamente al Señor. Eso es lo que nos va a mantener, hermano, fuerte, porque si no, vamos a perecer. Confesemos nuestro pecado para que el Señor haga la obra. El Señor dice: el que comenzó la obra, la terminará. Y eso es lo que quiere hacer, que no se termine de un día para el otro, sino que sea como lo dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, está guardada, dice, por lo demás, la corona de justicia para mí y para todos los que aman su venida. Eso, queremos recibir el galardón, sigamos trabajando y trabajemos el pecado de incredulidad, enfriamiento del me da lo mismo, voy a escucharlo otra vez, lo mismo, la corrección, la opresión, dolor de cabeza, y al final, ¿qué pasó? Te enfrió eso. Pedile perdón, pedile perdón, pedile perdón, porque cuando hay hambre, hermano, ustedes están pasando hambre en este ejemplo. En un momento de hambre, a ver, cualquier comida te viene bien, ¿no? Todo es rico. Todo es rico. Así también, cuando tenemos el hambre espiritual en el camino del Señor, toda la palabra va a ser beneficiosa, nutritiva. Le vas a sacar el provecho a todo. Pero tiene que haber el hambre. Una persona que no tiene hambre no aprovecha nada. Una persona que no tiene hambre desprecia los alimentos. Acá, con la gente que venía de la calle, y a veces me sorprendía lo que escuchaba. Hablar de asar, de comer, cómo lo pasamos con rica carne. ¿Por qué? Porque habían perdido el deseo, ¿verdad? Había abundancia,
y ya no les importaba. Porque era esto, porque era lo otro, porque era salchicha. Porque si no era salchicha, era todo el tiempo albóndiga, todo el tiempo guiso, todo el tiempo una cosa a lo otro. ¿Por qué? Porque ya estaban hartos. Y en sí también nuestra vida, hermano, se harta de comer, como decía en este caso en la semana de la palabra de la mañana, se harta de comer la abundancia de Dios, se harta de comer el maná, solo maná en nuestros ojos. Y esto es lo que me espera, comer toda la vida, maná en nuestros ojos, toda la vida la corrección, toda la vida disciplina, toda la vida dedicado para el Señor, toda la vida consagrada para el Señor. A ver, es así el camino, y cuando vayas pasando un proceso lo vas a entender que es para tu beneficio. Y después ya vas a venir solo, y después ya vas a entender el plan del Señor, y vas a entender el propósito del Señor para beneficio para tu alma. Eso es lo que quiere hacer el Señor, es el beneficio, la abundancia para nuestra alma. Tierra donde fluye leche y miel, ahí nos quiere llevar, y solamente en su presencia está la ganancia para nuestra vida, el descanso para nuestra vida, en la tierra prometida. Ese sábado, como se habla de ese día de reposo, ya hizo la obra completa. Nos espera el maná, nos espera el maná, no lo despreciemos, pidamos perdón para poder esta palabra caer sabrosa a nuestro paladar. Amén, que el Señor lo bendiga.